Bienvenidos al Evangelio. Es un gusto otra vez tener esta oportunidad de oro para comunicarle a las personas, por el medio que sea necesario, la gran importancia que tiene el Evangelio. Es un gusto que el Evangelio sea el conocimiento más importante que una persona pueda adquirir en esta vida. Este conocimiento tan grande que no es enseñado en universidades, que no es puesto en la televisión ni escrita en los periódicos, sino que se transmite de persona a persona, que se transmite con la palabra de Dios que está escrita. Y este canal, precisamente lo que enfatiza, lo que glorifica, lo que pone como lo más sublime, es el Evangelio. Y debido a esto, pues el canal, a diferencia de muchos otros, no busca aquí la fama de alguien, no busca poner el rostro de alguien para hacerse pasar por erudito, para tener pues su propia gloria, ni se menciona aquí un nombre diferente más que el de Jesucristo, y por supuesto que el Padre y el Espíritu Santo. Es por eso que es esencial definir y dejar en claro que este canal persigue únicamente que las personas puedan llegar a los pies de Jesús, no busca ninguna recompensa adicional más que solamente el glorificar a Dios. Y esto para propiamente la restauración de las personas. No es necesario, como lo hemos dicho muchas veces en este canal, el querer pertenecer a una religión colectiva, el querer unirse a una secta o incluso el querer dar dádivas, diezmos, dinero. Lo único que se trata aquí es únicamente tener una relación personal con el Salvador por medio del Evangelio. Después de haber dicho esto, estamos en una travesía en esta corta serie de los pasos del Evangelio. Y nada más para entender que si bien hemos definido una serie de pasos en los videos anteriores y seguiremos haciéndolo en esta corta serie, sí cabe resaltar que Dios es muchas veces un misterio y que la secuencia no necesariamente pues obedece a la intelectualidad humana, porque Dios, siendo misterioso como lo dice Jesucristo, que el Espíritu es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Asimismo, nosotros hacemos constatar que muchas veces los humanos nos podemos equivocar tratando de definir la secuencia de Dios. Lo importante es que quien no se equivoca es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que hace que una persona nazca de nuevo no va con la lógica de las personas. Y por tanto podemos estar seguros y gozosos de que el Espíritu Santo no se equivoca y que nos lleva siempre a la salvación en Cristo Jesús. Y bueno, nada más para retomar un poco el camino y de lo que va este video, que quizá se vaya a hacer un poco más largo que lo habitual. Estamos ahorita en el paso, y este video es para el paso de la justificación. Nada más para entender el camino que hemos llevado, y si alguna persona está tomando esta breve introducción del canal, le invitamos a que vaya desde el principio, donde hablamos de lo que significa el Evangelio, donde hablamos de lo que es la fe salvadora, hablamos del reconocimiento individual, del arrepentimiento verdadero, y en este caso, bueno, ya hablamos en el último video de la fe otra vez, solo para entender cómo es el núcleo, y este video está hecho para hablar de la justificación. Y para entrar de lleno a este tema, es importante aclarar que en esta etapa, en este paso del Evangelio de la justificación, ocurren una gran cantidad de cosas divinas. Por lo cual, si bien lo estamos llamando la justificación, existen en estas características grandes promesas que iremos viendo una a una, sí en una secuencia lógica, pero sí considerando que son las más importantes en este paso de la justificación.
Hasta este punto, una persona que ya reconoció su pecado, que ya tuvo el arrepentimiento, no de obras, sino el arrepentimiento de considerar a Jesús ya no como un ser inexistente, como un ser que pues no es importante en su vida, y tuvo este arrepentimiento verdadero que es el reconocerlo como el Hijo de Dios, para posteriormente entregar su vida, es decir, por medio de la fe, dar todo su corazón y hacer una entrega total de su ser a Jesucristo para que Él sea el Señor de su vida. Hasta este punto de la fe es donde se cumple todas las promesas del Evangelio, porque es el núcleo. Y el primer paso de este cumplimiento de promesas de la fe es la justificación. ¿Y por qué hablamos que es el cumplimiento? Porque cuando una persona tiene la fe verdadera, la fe que hace que se entregue totalmente a Cristo por medio del sacrificio que hizo en la cruz, aquí ahora vamos a hablar de lo que sucede en un proceso inmediato, en un proceso que no es algo como muchas religiones falsas lo adecúan o lo enseñan, que es una justificación delante de Dios que tardará un proceso largo de vida y de tiempo y de obras. Aquí vamos a hablar acerca de la justificación inmediata. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de justificación? Sabiendo que una persona, estando en su forma habitual de una persona cuando nace, que es estar en constante caída delante de Dios, en constante rebeldía, que desde este momento llamaremos pecado. Ante los ojos de Dios, todas las personas hemos pecado, nos hemos separado de Él y estamos delante de Él como culpables de la ley moral que existe, que Él mismo, nuestro Señor, ha puesto por sustento en el universo. Entonces, en este estado crítico en el que se encuentra la humanidad hoy, de estar delante de Dios como culpables por romper la ley, una vez que nosotros confiamos en el sacrificio de Jesús como pago de nuestros pecados, es en este momento que ante los ojos de Dios se ha hecho un juicio a nuestro favor. Es decir, que nosotros ahora somos declarados justos. De ahí el término justificación. Es decir, una persona es ahora delante de los ojos de Dios como una persona no culpable, como una persona justa. Ahora esto trae mucha controversia, pensando que qué fácil es entonces querer ser justo sin hacer ninguna obra. Y a esto vamos a responder en el video después, que es el de la santificación, para no mezclar los temas. Pero sí queremos decir categóricamente que es falso pensar que una persona por sus obras puede ser justa delante de Dios, debido a que las obras que una persona pueda tener jamás serán perfectas a la altura y comparación de la que hizo Jesucristo en la cruz. Pero hablaremos más adelante en el siguiente video acerca de las obras. Por ahora lo importante es concentrarnos en el hecho sustancial de este estatus espiritual y hasta legal en términos de las leyes de Dios que hemos obtenido con Cristo, es decir, el estatus de justificado, el estatus de haber obtenido una fianza por el hecho de que los pecados que teníamos y que tendremos están completamente pagados en esa preciosa cruz que Jesucristo tuvo que llenar de su sangre como pago de nuestra fianza, de nuestros pecados. Y en este punto de la justificación, queremos darte la grandísima noticia que en el momento que una persona pone su fe y entrega total a Jesucristo, este regalo de la justificación se hace de una manera inmediata. Se hace como un rayo que cae. Primeramente queremos hacer este énfasis y contrastarlo con las falsas religiones que obligan a las personas a una esclavitud de obras, a una esclavitud de querer hacer favores a Dios y con ello las obras pues precisamente se vuelven con un interés personal, ya no son desinteresadas. Por eso es que son falsas. Pero
La justificación inmediata, que es el verdadero evangelio, nos lleva a tener el don de que en este momento cualquier persona, si se le preguntase qué pasaría si muriera, y esta persona conociera y aceptara el evangelio, pudiera responder: el día que yo me muera, estoy seguro que me iré al cielo, a la vida eterna con el Padre, de que jamás tocará el infierno. ¿Y por qué tenemos esta quizá osada respuesta? Simplemente no porque confiemos en nuestras obras, sino porque confiamos en la de Jesús, la cual es perfecta. Y esto pues es la gran bendición del Evangelio. Aquí es donde se revela todo el Evangelio, en esta justificación tan maravillosa que hemos obtenido. Y en esta primera parte, hablando de la justificación inmediata, queremos también ahora entrar de lleno a las características que trae esta justificación. Porque hasta este punto una persona es declarada delante de Dios, como ya lo dijimos, como libre, es no culpable. Pero este punto es muy corto porque si bien una persona puede ser liberada, ahora debemos entender que esa persona necesita un nuevo propósito en su vida, que necesita ser arropada. Y por eso es que tenemos primeramente este concepto, que es la reconciliación. Es decir, antes, al ser prófugos de la ley de Dios, fuimos enemigos de Dios. Íbamos en contra de sus deseos, de su voluntad. Y por ende, declarábamos en todas nuestras acciones y nuestro pensar y nuestro ser una enemistad con las cosas de Dios. Pero con esta justificación viene entonces la reconciliación, es decir, una amistad con Dios, una amistad con Jesús, una amistad con el Espíritu, con las tres personas de la divinidad. Y en esta reconciliación de la cual hemos pasado de enemigos a amigos, empieza toda una etapa y empieza pues precisamente este gozo de ahora nosotros querer estar más cerca de Dios todos los días. Y es por eso que para que suceda ocurre la siguiente característica, que es la adopción. Es decir, ya hemos sido justificados, tenemos una relación ahora de armonía y de amistad con Dios, y por eso tenemos ahora el paso de la adopción. Ese paso de la adopción, que es increíble, y lo dice la Escritura, que pues como hemos creído en Jesús, todos los que creyeron en Él, se les ha dado el derecho, se les ha dado el privilegio, el gozo, la gran bendición de ser llamados ahora hijos de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Debido a que muchas personas hoy dicen que todos somos hijos de Dios, confunden el concepto, porque en sí nos dice la Escritura que todos somos creados por Dios y tenemos hasta este punto el estatus de criaturas de Dios, pero no como hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre criatura e hijo de Dios. Y esto pues evidentemente lleva muchísimos beneficios a solamente ser una criatura, ya que al día de hoy podemos ver que un árbol también es una criatura, es una creación, una roca, un animal, es una criatura de Dios. Pero el estatus de hijo es lo que se hace y lo que se nos da por medio de la adopción. Como dice Pablo, hemos sido adoptados por él, por nuestro Señor, y podemos ahora decirle Abba Padre, que es papito. Es una forma de decirle al Señor, a Dios, al Dios que mucha gente dice, gracias a Dios. Ahora podemos decirle papito, es decir, Él es nuestro Padre amado, cercano a nosotros, somos adoptados por Él. Y en esta característica de la adopción viene la siguiente, que es un cambio en la naturaleza. ¿A qué nos referimos con esto? Va íntimamente relacionada con la unión vital con Cristo. Entonces hasta aquí queremos hablar acerca de que este cambio de naturaleza que tenemos, este nuevo nacimiento que se da,
por medio de la fe y que es inmediato, queremos separarlo en dos formas. Una es una unión vital con Jesús y la otra es esta regeneración. Y en esta primera parte de la unión vital con Jesús, lo podemos ver muy claro cuando Jesucristo, nuestro Señor, habla con un hombre llamado Nicodemo, que se relata en las Escrituras en Juan, capítulo 3, que es necesario que nazca de nuevo. Y entonces podemos ver que Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso se necesita nacer del vientre de la madre por segunda vez? Y Jesús le dice que no es por la carne, sino que es por el medio del Espíritu. Esta unión vital con Jesucristo, que es el nuevo nacimiento, se hace por medio del Espíritu Santo. Y aquí es importante entender que cuando una persona se dice que es espiritual, es diferente a lo que estamos hablando de nacer en el Espíritu. En el mundo muchas personas hoy claman decir que pueden ser espirituales por medio de la meditación, por medio de otras religiones, como si ellos se refirieran a una vida que se funda en la contemplación de sí mismos, en la contemplación de la naturaleza y pues el peso que le dan a las cosas quizá metafísicas. Pero ese no es el espíritu y la persona espiritual de la que nos estamos refiriendo ahora, ni el nacimiento espiritual. Nosotros nos referimos a la relación que tenemos íntima con el Espíritu Santo. Es decir, ya no hablamos solamente de una forma de filosofía espiritual. Nosotros nos referimos a la relación íntima de una persona con la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Una persona que puede ver, que puede escuchar, que puede sentir dolor cuando alguien peca o regocijarse cuando una persona anda cerca de las escrituras o en oración. Por eso es que esta unión vital con Jesús, que se hace por medio del Espíritu, nos referimos al Espíritu Santo. Y en esta unión vital con Jesucristo, Él hace una de las parábolas más hermosas y lo compara con un pámpano de uvas, es decir, un racimo de uvas, en la unión que tiene con la vid, es decir, con el árbol, la planta que da las uvas. Y Jesucristo nos dice en este capítulo de Juan que lejos de Él no podemos hacer nada, lejos de Él moriríamos, porque estamos ahora injertados en Él, estamos vivos en Él. Y lo más maravilloso de esto es que esta unión con Jesús nos lleva a que Él viva en nosotros, que Él se mueva dentro de nosotros, porque así mismo lo dice la Escritura, dice que aquel que guarde su palabra, mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada en Él. Es decir, Jesucristo vive ahora en nosotros. En esta unión vital que tenemos con Él, ya no vivimos nosotros solamente, sino que Jesucristo está en nuestro corazón. Y aquí lo importante es que ya no es entonces una religión colectiva, no es una religión que te tenga que hacer pertenecer a una denominación o a una iglesia, sino que es una relación personal, interna, espiritual, entre Jesucristo y tú. Y con esto pues es lo más maravilloso entender, y Jesucristo mismo lo dice, que cada uno somos un ladrillo, somos una piedra viva que forma una iglesia. Y la iglesia ya no es solamente un recinto, no es un lugar, no es un edificio, sino que es el conjunto de creyentes en los que Jesucristo habita. Es decir, la iglesia es la gente que tiene en su corazón a Jesucristo. Y una vez que se da esta unión vital con Jesús, ahora sí hablemos acerca de la regeneración. ¿Qué es esto de la regeneración? Como ya lo habíamos mencionado, es el cambio de la naturaleza. Este es otro de los conceptos en la justificación. El cambio en la naturaleza de una persona. Es decir, que
la forma en la que veíamos el universo, nuestro alrededor, nuestras circunstancias, nuestra forma de sentir, de entender las cosas de Dios, la forma en la que ahora nos gozamos del mundo, ha cambiado de una manera completamente repentina. Por eso es que Jesucristo utiliza la forma, la metáfora de decir nacer de nuevo. Es decir, que es algo completamente radical. Cuando una persona que ha sido justificada y en ese momento recibe su nueva naturaleza, su naturaleza divina, ahora tiene una capacidad de poderse gozar en las cosas de Dios y buscarlas y empezar a rechazar, tener un disgusto por las cosas del pecado, del mundo, de la maldad, porque su naturaleza lo lleva ahora a estar hambriento por buenas obras, de las cuales hablaremos después. En esta nueva naturaleza que se nos da, en esta regeneración, en la cual antes éramos pecadores, empedernidos, éramos esclavos del pecado, ahora tenemos una lucha contra el pecado, porque ya no nos gozamos en él, ni estamos ciegos. Y es por esto que en la escritura vemos tantos ejemplos de las personas que fueron sanadas por Jesús y obviamente salvadas, como personas que eran ciegas, que eran mudas, personas con lepra, enfermas, porque ellos evidentemente ejemplificaban perfectamente a la humanidad hoy, que son personas que son insensibles, que no tienen sensibilidad divina, personas que están atrapadas en dolor, personas que no pueden hacer nada con respecto a su condición. Ningún sordo, aunque más que quiera, si así nació, pudiera quitárselo, ni ningún ciego pudiera recuperar la vista, ni ningún mudo o un leproso pudiera sanarse. Por eso es que Jesucristo pone como ejemplo a ese tipo de personas, porque así éramos antes de la fe. Personas que estaban insensibilizadas, habíamos perdido los sentidos con respecto a las cosas espirituales de Dios. Y en esta nueva naturaleza es que Jesús hace ver a los ciegos, hace caminar a los cojos, a los paralíticos, los hace andar, a los leprosos los cura. Esta es la nueva naturaleza sanada que Jesucristo nos da en el momento de la justificación. Y en esta nueva criatura, porque así lo dice ahora la Escritura, nueva criatura somos. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. En esta ya regeneración, y voy a resumir y a poner en claro lo que ya hemos hablado, este cambio de naturaleza, esta unión vital con Jesús, esta adopción que tenemos con Dios, esta reconciliación de ser ahora amigos de Dios, esta justificación de ya no ser culpables de nuestros pecados, porque fue pagado en la cruz. Ahora empiezan los beneficios de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que todas esas características traen? Primeramente, y esta es una de las más difíciles de entender, es la libertad cristiana. Esta libertad cristiana que pues evidentemente nos debe de hacer llevar a ejecutar buenas obras. Y esta libertad tan grandiosa que nos da el Evangelio es porque nosotros, por más que querramos, no podemos perder la salvación. Así de maravilloso es, y eso es lo que más cuesta controversia en la gente, en las religiones. El poder decirle a una persona que la salvación es imperdible. Qué maravilla. Y entonces, ahora que nosotros podemos vivir con la confianza de que jamás iremos al infierno, pase lo que pase, porque la obra de Dios no puede ser quitada, no puede ser anulada, entonces nos llega una gran libertad que debemos, en nuestra nueva naturaleza, usarla para andar en buenas obras. Esa es la evidencia clara de que todo este proceso es verdadero, que es una fe salvadora, que más adelante hablaremos como lo he mencionado. Otro de los beneficios y consecuencias de esta justificación es el perdón, pues obviamente de los pecados. Es decir, nosotros estamos en un estatus de que, aunque caigamos,
somos perdonados porque Jesucristo vive en nosotros, estamos revestidos de Él. Cuando Dios nos ve, el Padre nos ve unidos a Jesús como un solo ser, y por tanto somos justificados y revestidos de Él. Otro beneficio es este estatus de hijos, en los cuales Dios pues se goza, porque cuando una vez le preguntaron a Jesús cuáles son las obras verdaderas, cuál es la obra que pide Dios, en la cual Él se goza, Jesús nos respondió el dar comida quizá a los pobres, aunque bien es una buena obra, pero esa no es la obra que Dios quiere ver en nosotros. Jesús respondió, la obra es esta, que crean en aquel que Dios ha enviado, es decir, en Jesús. Entonces, este estatus de hijos nos hacen estar delante del Padre con su gozo, como la frase que usa Dios de Jesús dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y por qué tiene complacencia el Señor con nosotros? Porque hemos creído en el Hijo que Él mandó en la cruz para morir por los pecados. Ese es el gozo de Dios que ve en nosotros, el amor, la fe verdadera en Jesús. Otra de los beneficios, otra de las consecuencias y beneficios que tenemos de toda esta justificación es el cambio de nuestro corazón. Hemos ahora obtenido un corazón ya no de piedra, sino de carne. Un corazón que nos llena de misericordia hacia los demás. Un corazón que ahora puede entender las cosas espirituales y que puede ser sensible a las cosas de Dios. Y por esto mismo, otro de los beneficios es la paz. La paz que sentimos de tener una relación con Dios, de andar con Él, caminar todas las tardes con Él, de poder ser puestos en la promesa de que lo veremos el día que nos vayamos a la vida eterna con Él. Y también otro de los beneficios es el nuevo propósito que tenemos en la vida cristiana. Es decir, el querer principalmente en nuestra vida glorificar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo. El gozarnos en estas tres personas, en andar en santidad, es decir, en andar en buenas obras. Esos son los propósitos que se nos dan y que ya no son solamente el querer decir, el ser feliz. Eso es la consecuencia de los propósitos verdaderos que es glorificar a Dios, gozarnos en Él y andar en su santidad. Además de esto, pues evidentemente está el beneficio de tener un bienestar espiritual por encima del material. Es decir, aunque una persona pueda tener la mayor de las aflicciones, puede sentir paz, puede sentir esta, este beneficio en el espíritu antes que en lo material, en lo circunstancial, en lo temporal. Y por eso es que tenemos y obtenemos una mentalidad de agradecimiento en todo. Le podemos agradecer al Padre nuestra salud, nuestra familia, nuestro matrimonio, la palabra de Dios escrita, que la tenemos disponible. Y también pues evidentemente tenemos una capacidad ahora de amar al prójimo. Tenemos la capacidad de amar a Dios con todo nuestro corazón, de amar al prójimo y de amarlo como a nosotros mismos, es decir, los tres amores. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos. Y uno de los beneficios que es prácticamente mi favorito y de hecho es la esencia de este canal, es la capacidad de predicar el Evangelio. Eso es lo más importante porque ahora, una vez que hemos obtenido la fe y que hemos entendido nuestro rescate y que hemos podido sentir el gozo y el amor de Dios, se nos dota de la capacidad de poder comunicarlo a los demás. Es decir, de compartir este gran tesoro que es el Evangelio a los demás. Esa es una de las cosas más increíbles porque es lo que hace que este Evangelio tenga más de 2000 años circulando. Y por último, nada más para poner una conclusión a esto, es que el Padre que planeó todo este maravilloso Evangelio hizo que el Hijo lo cumpliese en la cruz y que el Espíritu hoy lo da a las personas. Es decir, el Padre planeó,
el Hijo cumplió y el Espíritu lo está aplicando en este momento con todas las personas que son expuestas al Evangelio. Esta comparación de las consecuencias divinas contra las cosas temporales, pues evidentemente nos lleva al siguiente paso, que es la santificación, y que abordaremos ahora en el siguiente video. Porque en esta santificación, pues hablaremos del problema que hoy se encuentran las personas de madurar en la fe. Por ahora, lo más importante es que tú entiendas que el gozo de tener a Jesús viviendo en nuestro corazón es el motor de nuestras vidas, el motor del Evangelio. Te invito a que veas el siguiente video y que te unas a este vital mensaje que es el Evangelio de Jesucristo. Que Jesucristo te bendiga y que puedas dar este mensaje a los que te rodean. Bendiciones.